Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con las clases de Física 2. El tema que hoy nos toca tratar es corriente eléctrica y nos vamos a ayudar para el desarrollo de estas clases virtuales, estos videos de clase con un PowerPoint que paso a presentar. Los objetivos del tema que vamos a tratar hoy tienen que ver con estudiar el concepto de corriente eléctrica, introducir el concepto de corriente eléctrica. Específicamente nos vamos a concentrar en corriente eléctrica en conductores, o sea, cómo se desplaza la carga en un conductor. La corriente eléctrica es el desplazamiento de cargas en general, el flujo de cargas eléctricas. Vamos a aplicarlo particularmente en ese flujo de cargas en un conductor. Por eso vamos a hablar también nuevamente un poco de materiales conductores y su comparación con lo que ocurre con las cargas en los materiales aislantes. Vamos a definir y a conocer el significado de un parámetro característico de los distintos elementos que se denomina resistividad y que va a dar, digamos, origen a la resistencia eléctrica de los conductores, y conductividad eléctrica, que es la inversa de la resistividad. Estas son características de los materiales. Vamos a aprender a calcular la resistencia eléctrica de conductor, que se mide en ohm y que tiene una relación, por supuesto, depende, entre otras cosas, de la resistividad o conductividad del material. Vamos a obtener la corriente en circuitos eléctricos. Para eso vamos a introducir el concepto de fuerza electromotriz, que va a ser el elemento que va a generar el trabajo sobre las cargas para que después esas cargas fluyan sobre los circuitos o en los circuitos. Y también vamos a mencionar o comentar el concepto de potencia y energía eléctrica. Las referencias para este tema que vamos a abordar están directamente en el capítulo 25 del libro Física Universitaria, volumen 2, que estamos utilizando como material de referencia y de estudio, y también en el capítulo 4, Current, del material del MIT. Entonces, utilizando estas referencias, estos libros como base, vamos a abordar esta temática de manera simplificada, y por lo tanto les pido que respalden el estudio en ese material. Si dijimos que la corriente eléctrica tenía que ver con el flujo de cargas eléctricas. Si el flujo de cargas eléctricas lo pensamos a través de un elemento conductor, y pensamos el flujo de cargas eléctricas que atraviesan una superficie transversal del conductor por unidad de tiempo, estaríamos definiendo la corriente eléctrica en un conductor. Es el delta Q en un delta T, o puestos como diferenciales, o digamos el diferencial de carga respecto al diferencial de tiempo. La corriente eléctrica se define entonces tomando en cuenta las unidades de carga, coulombios, y las unidades de tiempo, segundos. La corriente eléctrica, la unidad, que es una de las unidades básicas del sistema internacional, es el ampere. El símbolo del ampere es la A mayúscula. Entonces, una corriente de 1 ampere corresponde al paso a través de una sección transversal de un conductor de área A de 1 coulombio por segundo. Estamos hablando vamos a hablar de corrientes medias, y para definir, como estamos hablando de un flujo, de una circulación, eso tiene un sentido, si bien la corriente, vamos a aclarar que es una magnitud escalar,
pero se le define un sentido de circulación relacionado con el vector densidad de corriente que corresponde esa convención a la circulación de las cargas positivas. Si bien es cierto que lo que circula libremente y en forma aleatoria en un conductor son los electrones, por convención, como les decía, se toma la corriente con el sentido opuesto al de circulación de los electrones, que correspondería al sentido de las partículas positivas. Otra variable que es interesante definir, o que tenemos que definir, por su vinculación con el concepto de corriente desde la teoría microscópica, es la densidad de corriente. La podemos definir como la corriente por unidad de área la densidad de corriente es la corriente por unidad de área transversal del conductor. Si esta variable densidad de corriente es interesante por dos cuestiones. Por un lado, porque explica el sentido de circulación de las cargas como una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido. Y por otro lado, que la densidad de corriente abordada, la corriente desde la teoría microscópica, se relaciona directamente con la velocidad media de desplazamiento de las partículas. Y vamos a ver que esto se relaciona también con el campo eléctrico que se aplique sobre el conductor. Es decir, podríamos considerar un modelo microscópico del conductor, como tenemos indicado aquí, donde vamos a tomar un determinado volumen del conductor que está formado por el área, por supuesto, del conductor y el delta X de desplazamiento en el que vamos a ver ese caudal de cargas. Entonces, podemos decir que la corriente, por definición, es la cantidad de carga que pasa en un determinado tiempo, por unidad de tiempo, diferencial Q sobre diferencial T. Si N es la densidad volumétrica de carga, Q es el valor unitario de la carga, podemos decir que delta X sobre T nos va a dar la velocidad media de desplazamiento de las partículas. Entonces, si nosotros en lugar de ver aquí B sub D lo pensamos como delta X sobre delta T, habríamos reemplazado delta Q arriba, la cantidad de cargas que se encuentran en esa unidad de volumen y que atraviesan la sección A en un delta T. Es decir, si luego dividimos por el área, tendríamos que J, que es I sobre A, nos queda igual a N por Q por la velocidad media de las partículas. Hablamos de una velocidad media de desplazamiento como desplazamiento neto de las cargas en un sentido. Ese abordaje de la teoría microscópica en un material conductor y especialmente en un material de los denominados óhmicos, ya vamos a hacer bien esa definición, nos permitiría encontrar esta relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico a través de un parámetro que es la conductividad del material. La conductividad del material es un parámetro que nos relaciona directamente la densidad de corriente con el campo eléctrico aplicado en un conductor. Aquí volvemos a tener el modelo de conductor con la convención de signos que hablamos y todo lo demás. Si nosotros reemplazamos esta densidad de corriente por corriente sobre área, pasamos el área al segundo miembro y aplicando la vinculación que tenemos entre diferencia de potencial entre este extremo y este otro extremo del conductor relacionado con el campo eléctrico por la longitud del conductor, es decir, reemplazando al campo eléctrico E por delta B sobre L, nos quedaría una relación entre la corriente y la diferencia de potencial que hay entre las caras
extrema de este modelo del conductor. Entonces, la corriente que circula y por el conductor la hemos vinculado con la caída de potencial o la diferencia de potencial delta B entre los extremos del conductor que estamos considerando a través de una expresión, a través de una constante, podríamos decir así, que va a depender de sigma, conductividad del propio material, es decir, del conductor, y de las características geométricas de ese cilindro modelo que hemos puesto para representar a nuestro conductor. Entonces, por un lado, podemos demostrar, o se demuestra, y esto es la ley de Ohm, que la densidad de corriente en un material conductor está directamente proporcional al campo eléctrico que tenga aplicado ese conductor. Esa constante de proporcionalidad es la conductividad del material. Si en lugar de usar las variables densidad de corriente y campo eléctrico, las pasamos a variable corriente y diferencia de potencial o delta B, que son variables eléctricas que se utilizan en los circuitos, la constante de proporcionalidad que nos queda está directamente relacionada con la conductividad del material, con el área del conductor y con la longitud del conductor. También podemos representar esa relación definiendo la resistencia eléctrica como directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área del conductor y a la conductividad. La proporcionalidad, la inversa de la conductividad de un material es la resistividad del material, es decir, es la misma característica expresada de una u otra forma. Entonces, R, la resistencia ahora del conductor, va a ser L, la longitud del conductor, sobre conductividad por A, o bien va a ser la resistividad, que es la inversa de la conductividad, por L sobre A. La resistencia del conductor se mide en ohm y el ohm es una unidad derivada del voltio sobre el ampere, es decir, una diferencia de potencial o diferencia de tensión eléctrica que la medíamos en voltios sobre la corriente en ampere nos va a dar la unidad denominada ohm, que es la unidad de resistencia del conductor. Entonces, fíjense que hay una diferencia importante entre el concepto de resistividad, que es algo propio de los materiales, que se mide en ohm por metro, también derivada directamente de resistencia, y la resistencia que es de un conductor. La corriente entonces, lo podemos ver en este modelo que está representado aquí abajo, se va a fluir con el sentido de las cargas positivas desde una zona de mayor potencial o de un área de mayor potencial a una zona de menor potencial en coincidencia con el vector densidad de corriente que está en coincidencia con el vector campo eléctrico. Entonces, aquí está un poquito más grande, lo mismo un poquito más grande, la corriente fluye de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico, se mide en ohms y por supuesto en los múltiplos y los submúltiplos del ohm. Por ejemplo, bueno, eso como en todas las unidades, múltiplos y submúltiplos, por ejemplo, miliohm si fuera una resistencia muy pequeña, kilo ohm con K en minúscula si fuera una resistencia más grande, mega ohm si fuera una resistencia 10 a la 6 o 1.000.000 de ohm. Hablábamos de que esta ley de variación que definimos como la ley de Ohm lo podemos ver desde la teoría microscópica como
una densidad de corriente que en realidad está provocada por un campo eléctrico, que en realidad el campo eléctrico lo que hace es generar fuerzas sobre cada una de las partículas, que es lo que va a producir una velocidad media. Pero la forma más habitual de utilizar de utilizar en los circuitos la ley de Ohm es con la vinculación entre las variables diferencia de potencial y corriente, directamente diciendo que la corriente es delta V sobre R o que delta V es R por I. Entonces, eso nos hace, la ley de Ohm nos hace definir dentro de los materiales conductores a los materiales óhmicos, que es donde se mantiene constante digamos, la relación corriente de diferencia de potencial, o sea, la resistencia del material del conductor se mantiene constante y por lo tanto la función de dependencia de corriente delta V o delta V corriente es lo mismo, es una línea recta, ¿sí? Resistencia constante, y los materiales no óhmicos, como por ejemplo semiconductores, son materiales en donde no se da esa dependencia lineal o esa constancia, o esa, mejor dicho, independencia del valor de la resistencia de la relación corriente-tensión, corriente-diferencia de potencial. Pero además de esto, o sea, vamos a trabajar nosotros solamente con materiales óhmicos en este capítulo, por eso hacemos recalcamos esto, donde se va a dar esta dependencia lineal de delta VI y corriente I a través de la resistencia R, pero además, y ahora hablamos de la resistividad, en realidad esto que acá está para R vale para la resistividad porque lo demás es el área y la longitud no se van a modificar, o sea que esto que estamos diciendo aquí representado, tomado del libro como R, es la variación de la resistividad. Pero además, la resistividad de los materiales varía con la temperatura. Es decir, tenemos acá representada una tabla de resistividades de algunos materiales a 20 grados. Y, por ejemplo, está indicado, como ustedes podrán ver, para los conductores, la plata, el cobre, el oro, fíjense, tenemos distintas resistividades, mientras más baja es la resistividad, mejor conductor es el material, ¿sí? Por eso el cobre, la plata serían los mejores conductores con resistividades del orden de 1,47 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Algunas aleaciones también están ahí sus valores de resistividad y están los valores de resistividad de semiconductores y de aislantes, que la resistividad en el caso de los aislantes es realmente muy alta porque justamente no son conductores. Entonces, la resistividad es una característica de los materiales que lo podemos encontrar en tablas. Depende de la temperatura y aquí se define la resistividad nuevamente como la relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente en cada material, ¿sí? No depende de las dimensiones del material, sino que solamente relaciona esas variables, campo eléctrico y densidad de corriente. La resistividad de un conductor metálico casi siempre se incrementa al aumentar la temperatura. Decimos, no es constante con la temperatura. La ley de variación de la resistividad con la temperatura es una parecida a la que veíamos de dilatación de los materiales, por ejemplo, con la temperatura también. O sea, de variación dimensional. En este caso, la resistividad habla de una variación de esta propiedad eléctrica de los materiales con la temperatura. Quiere decir que en la mayoría de los casos los materiales aumentan la resistividad al aumentar la temperatura, y la ley de variación es una ley que podemos considerar por tramos más o menos constante, y con esta ley de variación la resistividad a una temperatura es la resistividad a una temperatura de referencia T sub 0, que puede ser 0 o 20 grados,
por 1 más alfa, donde alfa es un coeficiente de variación de temperatura de cada resistividad y que también se presenta en tablas, por la diferencia de temperatura T menos T sub 0. Bien. Vamos entonces ahora a pasar a otro concepto importante, habiendo definido las cuestiones básicas de corriente eléctrica y ley de Ohm, y de caracterización de los materiales con la resistividad y la definición de resistencia. Vamos a pasar ahora a definir la fuerza electromotriz, que va a ser la generadora de ese campo eléctrico que va a permitir que fluya una corriente por un circuito. Bien, vamos a continuar ahora entonces, dimos los conceptos en líneas generales de corriente y de resistencia. Vamos a continuar ahora viendo la corriente o cómo generamos la circulación de una corriente en un circuito, ¿sí? O sea, que sería la aplicación, ¿no es cierto?, de lo que estamos estudiando. En este sentido, tenemos que definir la fuerza electromotriz o FEM, que es el dispositivo o el elemento que va a entregar energía a nuestro circuito para provocar esa circulación de corriente a través de los elementos o a través de los conductores que forman parte de nuestro circuito. En este sentido, lo que necesitamos o lo que denominamos fuerza electromotriz o FEM es el elemento capaz o la fuente capaz de generar una diferencia de potencial B sub A menos B sub B o delta B o B sub AB, como la definimos, entre dos puntos del conductor para que se produzca este campo eléctrico que, digamos, la diferencia potencial produzca el campo eléctrico que va a ser el que va a generar la corriente. Entonces, tenemos aquí, sería el elemento que está entregando energía al circuito, ¿sí? Que está energizando el circuito y generando esta circulación de corriente. Entonces tenemos aquí, en este recuadro levemente rosado, lo que sería una fuente de FEM ideal. Ideal porque la suponemos como que no tiene resistencia interna, mejor dicho, la resistencia interna es 0, o sea que está hecho de elementos ideales y puede entregar toda la energía que es capaz de generar, sin ningún tipo de pérdidas. Por eso se llama FEM ideal. Entonces, esta FEM ideal que está acá recuadrado en rosadito va a generar una diferencia de potencial entre los dos terminales de esa FEM, por ejemplo, de una batería, una diferencia de potencial. En el borne A va a tener un potencial B sub A y en el borne B va a tener un potencial B sub B. ¿A costa de qué? A costa, por ejemplo, de energía química de una batería, ¿sí? Es decir, esa diferencia potencial la mantiene externamente, con energía externa, con trabajo externa. Esa diferencia potencial luego aplicada sobre el circuito va a generar un campo eléctrico, como está indicado aquí, y la circulación de corriente en el circuito. Recordemos que la corriente tenía la convención de las cargas positivas. Entonces, una carga positiva, cuando aquí tiene un potencial positivo y aquí uno negativo, lo que va a tender naturalmente es la fuerza eléctrica o el campo eléctrico a través de la fuerza eléctrica va a desplazar esas cargas y la velocidad media de desplazamiento va a estar directamente relacionada con la corriente, ¿sí? En realidad nosotros lo vamos a relacionar con la ley de Ohm ya, en donde sobre el conductor que está indicado aquí, para una diferencia de potencial B sub AB va a generarse una corriente I que digamos cumple con la ley de Ohm para materiales óhmicos. O sea que hay una proporcionalidad entre la tensión aplicada y la corriente, que es la resistencia propiamente dicha en Ohm.
Entonces, para una diferencia de potencial, a menor resistencia, mayor corriente, ¿sí? E inversamente. La cuestión es analizar, cuando pensamos en la fuerza electromotriz, cuál es el trabajo que hace la fuerza, la FEM externa, la fuerza electromotriz. Y el trabajo que hace es llevar las cargas positivas desde el terminal negativo hasta el terminal positivo en contra de las fuerzas eléctricas generadas por el mismo campo. Es decir, esta Fm que está indicada aquí es una fuerza no electrostática que vence la fuerza eléctrica y fuerza a las cargas positivas en contra del sentido que tendrían natural de desplazamiento para volver, digamos, a llevarlas al terminal positivo y que se produzca la corriente. Entonces, un poco como dice ahí, tenemos representado, esto está tomado del libro, el diagrama de una fuente ideal de FEM en un circuito completo, la fuerza de campo eléctrico que es Q por E y la no electrostática se ilustran ambas sobre la carga positiva dentro de la fuente. Por lo tanto, la circulación de la corriente es de AB por fuera en el circuito externo y de BA en el interior. Aquí tenemos representado en términos de trabajo como carga por diferencia de potencial, y a esa diferencia de potencial que es capaz de suministrar externamente una fuente, le denominamos fuerza electromotriz FEM y la representamos con la letra griega zeta. Entonces, en una fuente ideal sin resistencia interna o con resistencia interna nula, decimos que la FEM es igual a la diferencia de potencial BAB. Entonces, directamente podemos calcular la corriente que circula por un circuito en función de la FEM que se aplica. Esto mismo lo podemos ver un poquito más ya representado no solamente sobre un conductor, sino identificando con los símbolos la resistencia que conectamos al conductor, la FEM con su propio símbolo, aquí nuevamente está representado el trabajo externo, fíjense que es trabajo que es externo, suministrado externamente por una excitación, y vamos a trabajar con FEM en los circuitos de corriente directa, FEM que son constantes, ¿sí? Fuentes constantes o baterías. Por lo tanto, la corriente va a ser constante también y va a tener un sentido de circulación. Es decir, para diferenciar esto de lo que sería trabajar con corriente alterna, le denominamos corriente continua cuando las FEM son baterías o fuentes constantes. A los conductores los vamos a representar directamente con una resistencia nula como conductores ideales, es decir, que si el terminal positivo de esta FEM es V sub A, no va a haber ninguna caída de potencial y se va a mantener la tensión eléctrica o el potencial eléctrico en todos los puntos, porque este conductor lo consideramos como de resistencia igual a 0, y recién la ley de Ohm y la caída de potencial se va a aplicar sobre el elemento resistivo, cuyo símbolo es este que tienen indicado aquí, y que va a concentrar la caída de tensión a través de la ley de Ohm. La corriente, la diferencia de potencial VAB sobre la resistencia, o en este caso, si la fuente FEM es ideal, quiere decir que no hay pérdidas aquí, FEM sobre R. Entonces, la batería es capaz de suministrar una diferencia de potencial V sub AB gracias a una fuente externa, por ejemplo, una reacción química en una batería. Ese potencial en el borne positivo o borne A, como está indicado aquí, se mantiene igual en todo el conductor ideal hasta el elemento que está conectado, que en este caso es un resistor de resistencia R. O sea, el elemento, la construcción de una resistencia
se denomina resistor, así como una capacitancia, capacitor. Luego tenemos el terminal negativo y aquí se mantiene todo el mismo potencial, que sería el potencial V sub B. Bien. Nuevamente está indicado la aplicación de las fuerzas en uno y otra parte de este circuito de corriente directa o corriente continua, como se denomina también. Aquí están los símbolos utilizados en el circuito: el conductor con resistencia cero despreciable, el resistor propiamente dicho, al igual que el capacitor, la fuente de FEM, la línea más larga y más delgada representa el terminal positivo. Y lo que tenemos indicado a continuación es una FEM con resistencia interna R. La resistencia R minúscula se coloca, es lo mismo colocarla de un lado u otro, ya lo vamos a ver. Y lo que produce, a diferencia de una FEM ideal, es una caída de potencial, siguiendo la ley de Ohm, a sus terminales, que va a hacer que la diferencia de potencial que es capaz de suministrar la fuente sea menor a la FEM. Luego, si bien vamos a trabajar con esto en la otra clase, en el otro video, vamos a mencionar también que vamos a trabajar con dos instrumentos que miden tensiones eléctricas y corrientes eléctricas, que se denominan voltímetro, al instrumento que mide diferencia de potencial entre terminales, y amperímetro, que mide la corriente que pasa a través de él, ¿no? del instrumento. Entonces, una consideración inicial que vamos a hacer para estos instrumentos, también de manera idealizada, como están colocados aquí, es que un voltímetro tiene una resistencia interna infinita y se tiene que, se utiliza colocándose o conectándose en paralelo con la diferencia de potencial que queremos medir. En cambio, un amperímetro tiene una resistencia interna nula o prácticamente nula y se coloca en serie con el conductor, digamos, o es sobre el conductor que queremos medir la circulación de corriente. Para avanzar un poquitito con esto y trabajar ya con circuitos eléctricos, introduciendo todos estos elementos que estábamos hablando, la FEM, fíjense, aquí está con una resistencia interna, otra resistencia y un circuito que hemos cerrado aquí. Podemos analizarlo, por ejemplo, representando la diferencia de potencial en la topografía de este circuito. Entonces, podemos decir, por ejemplo, tenemos una batería de 12 voltios. La batería de 12 voltios, entre el terminal negativo y el terminal positivo, es capaz de suministrar los 12 voltios. Ahora bien, si no tuviéramos la resistencia interna esta de 2 ohm de la batería, de la FEM, nosotros podríamos decir que los 12 voltios se aplicarían directamente sobre esta resistencia de 4 ohm. Pero fíjense que al haber una resistencia interna y al pasar la corriente, que gracias a esta batería de 12 voltios va a circular una corriente que va a ser igual a 12 voltios sobre 6 ohm, o sea 2 amperes, 6 ohm porque es la resistencia de dos elementos en serie y las resistencias se suman, como lo vamos a demostrar a continuación. Vamos a tener que esta corriente de 2 amperes va a producir una diferencia de potencial de 2 ohm por 2 amperes, siguiendo la ley de Ohm, de 4 voltios en sus terminales. Es decir, de estos 12 voltios que tenemos aquí, 4 voltios van a caer o van a perderse en esa resistencia de 2 ohm, ¿sí? Van a disiparse, perdón. Sí, van a perderse por efecto Joule, como vamos a ver en potencia.
Luego aquí, este punto, como tenemos esa resistencia interna, ya no sigue a 12 voltios y va a seguir a 8 voltios. Entonces, todo este cable ideal, acá siguen los 8 voltios y sobre esta resistencia va a producirse una diferencia de potencial entre un extremo y otro, aplicando la ley de Ohm, que va a ser igual a 2 amperes por 4 ohm, o sea, 8 voltios. Entonces, desde aquí hasta aquí se produce una representación más o menos lineal, está representado linealmente aquí, como que la resistencia se distribuye linealmente, de 8 voltios, para llegar aquí a tener nuevamente el potencial 0, que es como consideramos el potencial del terminal negativo de esa fuente. Entonces, observar la diferencia, la FEM ideal hubiera dado una diferencia de potencial en sus extremos, que sería directamente la FEM. En este caso, la diferencia de potencial que tiene a sus extremos la FEM real, considerando la resistencia interna, no van a ser los 12 voltios, sino 8 voltios, que es lo que va a entregar al resto del circuito. En este caso, entonces, si colocáramos, para este análisis que hicimos, si colocáramos un voltímetro entre los terminales A y B, tendríamos la diferencia potencial VAB, que por supuesto sería igual a la VA'B', porque dijimos que el amperímetro y los conductores son ideales, tienen resistencia nula, y esa diferencia de potencial que mediríamos acá tendría que darnos los 8 voltios que veíamos aquí. Los 8 voltios que veíamos aquí, que era lo que se aplicaba sobre los 4 ohm. Por otro lado, el amperímetro, fíjense cómo va conectado en serie en el circuito, mediría directamente la corriente, que sería los 12 amperes que entrega la fuente sobre la resistencia total, o la suma de todas las resistencias que están en serie, que en este caso sería 2 más 4, 6 ohm. Entonces, eso con la consideración de que ni el voltímetro ni el amperímetro introducen ninguna perturbación al circuito, porque tienen, en un caso, el amperímetro resistencia 0 interna y el voltímetro resistencia infinita. Entonces, al tener resistencia infinita el voltímetro, no hay derivación de corriente por esta rama, diríamos. En este caso, nuevamente, un poco estamos trabajando sobre el mismo ejercicio, pero la idea sería cuánto indica el voltímetro y el amperímetro, ¿verdad? Finalmente, y se los dejo un poco como consigna para darle continuidad en el siguiente video o en el encuentro online, mejor dicho. La pregunta sería, en este caso, ¿cuánto indica el voltímetro y cuánto indica el amperímetro? O sea, ¿cuál sería la indicación del voltímetro y cuál sería la indicación del amperímetro en esta situación? Entonces, conectado de esta manera, ¿cuál creen ustedes que va a ser la lectura del amperímetro y cuál va a ser la lectura del voltímetro con las consideraciones que hicimos anteriormente? Por último, vamos a dar el concepto de energía y potencia eléctrica en los circuitos, considerando que tenemos aquí, miren, representada una batería, la circulación de corriente y un dispositivo, que en este caso es un faro, es decir, es un elemento que, digamos, transforma la energía eléctrica, la energía lumínica. Nosotros lo podemos pensar como una resistencia a la bombilla, que tiene, digamos, un valor como un resistor. Aquí tenemos la representación simbólica. Y el concepto de energía y potencia de los circuitos tiene que ver con la definición general de potencia es
el producto de la diferencia de potencial por la corriente que circula en el elemento. Un elemento de circuito que tiene una diferencia de potencial V sub AB e introduce una corriente I al circuito, si la dirección de corriente va del potencial más bajo al potencial más alto del dispositivo. Es decir, estamos hablando en ese caso de una FEM, ¿sí? Si va del potencial más bajo al potencial más alto del circuito, estamos hablando de una FEM. Entonces, en ese caso, la potencia o la energía es introducida al circuito. Y esa energía luego se disipa o se almacena, pero en definitiva se toma y se utiliza con otro fin, o se extrae del circuito si la corriente es opuesta a la diferencia de potencial. Entonces, la potencia es la tasa de transferencia de energía por unidad de tiempo, y es el producto de la diferencia de potencial por la corriente. En el caso de un resistor que siempre extrae y disipa energía, se dice que se produce una disipación por efecto Joule, podemos reemplazar por ley de Ohm la diferencia de potencial VAB por I por R, y entonces nos queda que la potencia en un resistor es igual al cuadrado de la corriente que pasa por el resistor por el valor de la resistencia. O si lo queremos dejar en función de la diferencia de potencial a bornes del resistor, va a ser V sub AB al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Con estos elementos y el material que hemos subido con los profes del práctico, ustedes pueden empezar a estudiar, siempre respaldados en la bibliografía, sobre estos lineamientos, esta temática, y nos vemos en la clase online del próximo miércoles. Que estén muy bien, hasta pronto.